Buenos días, estamos junto a Andrés Ferrero, quien es el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Bueno, arrancando un 2019 que tiene de pronto varios desafíos por delante, pero primero vamos a dedicarnos a lo que fue el año pasado. Hubieron también renovación de autoridades dentro del centro comercial. ¿Qué balances deja el 2018 para lo que fue la actividad en lo que a vos te compete? No, por un lado, un año de mucho trabajo. La vida del Centro Comercial e Industrial hoy se ha transformado en una cámara de cámaras, como habitualmente decimos, ¿no? Hay un conjunto importante de instituciones que participa activamente de la actividad diaria, que genera vínculo con los asociados, que genera formación, que discute sus cuestiones propias de actividad, tanto sea en el sector de servicios, comercio o industria. Por otro lado, es un año que ha tenido, a partir del segundo trimestre, sin lugar a dudas, que un cambio fundamental en las tendencias. Nosotros trabajamos mucho, Brian, en la visión de nuestras posiciones, y sin caer en cuestiones partidarias, fijamos una posición política también de nuestra visión sobre la actividad empresaria y todo lo que fue ese famoso 28 de diciembre del 2017, con algún encontronazo en algunos sectores del gobierno, que nosotros anticipamos con una revista ya de noviembre del 2017, donde decíamos que el nivel de incrementos previstos para todo el sistema tarifario, todo el sistema de precios del gobierno nacional, iba a ser atentatorio con algunos niveles incipientes de reactivación. Y bueno, lamentablemente lo que dijimos en esa revista se cumplió y fue, por cierto, más creciente de nuestras presunciones más optimistas. De hecho, hubo algunas problemáticas más que tienen que ver con el disparo del dólar, la gran crisis cambiaria, bueno, la crisis económica en términos generales que padeció la Argentina sobre mediados del año pasado. Ahí lo miraban con preocupación. Ahora algunos, por lo menos del gobierno, dicen que lo peor ya pasó. ¿Cómo lo está viviendo el sector empresarial a eso? Ojalá, no obstante, lo que vemos son indicadores que marcan respecto al mes anterior o al mismo periodo del año pasado, que las preocupaciones siguen, ¿no? Nosotros estamos tratando de constituir información, es un tema que cuesta mucho, ¿no? Pero desde hace ya mucho tiempo tenemos un observatorio comercial vinculado con la Universidad con la UCES, y también estamos a punto de presentar un primer informe del Observatorio Industrial que se ha trabajado con el ICEDEL. Estamos analizando un poquito también el primer informe del nuevo censo industrial que se hace cada 6 años, y hemos pedido información también a la provincia sobre los temas vinculados a procedimientos preventivos de crisis, ¿no? Tenemos muy buen vínculo con la Secretaría de Trabajo local, pero a los fines de tener información real y actualizada sobre las situaciones laborales y los que afrontan las distintas empresas, necesitamos esta cuestión burocrática. Quisiéramos que sea de otra forma, pero bueno, hemos hecho el pedido recientemente. No obstante, una entidad como la nuestra tiene un contacto fluido con los colegas, y uno percibe en ese sensor que tiene del día a día que las dificultades son importantes y que todo lo que uno conoce de indicadores de la macro se traduce en dificultades que afrontan nuestros asociados en su trabajo diario. Rafaela, la región que tiene y muchas pymes, y era una de las banderas que intentó enarbolar, ya que venimos hablando también de lo que respecta al gobierno nacional, como un caballito de batalla que supuestamente iban a tratar de impulsar. En otros sectores del país dicen que, bueno, claramente terminó siendo la inversa, con más pymes que cerraron de las que abrieron. ¿Cuál es el análisis o qué números se tienen acá en Rafaela y en la región respecto al desarrollo de las pymes? El mismo. Si vamos al tema de uno de los trabajos que mencionaba recientemente, hace algunos días solamente se presentó el censo industrial, que habla de 550 empresas, pero hemos pedido más información porque sin lugar a dudas que hacer una recolección de datos sobre la base de los nomencladores puede implicar que haya 40 50 empresas más que hace 6 años, que no es mucho,
pero que las mismas puedan tener un carácter de unipersonales. Por supuesto que respetables, porque es la esencia o es sembrar hacia futuro. Claro. Pero en realidad lo que queremos conocer es cómo está la composición de los emprendedores, pero también de las empresas que han podido consolidar sus proyectos, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay algún fenómeno también local que a veces impide o ha hecho difícil que lleguen nuevas empresas a la ciudad o a la región? Es muy difícil que en un contexto nacional como el que tenemos haya sectores que puedan salvarse. Uno dice, bueno, mira que en Neuquén está vaca muerta, está bien, pero ¿cuál es digamos, la cuestión disruptiva que podés tener en Rafaela que marque una situación distinta? Lo histórico, está bien, pero somos la perla, pero digamos que la crisis nos llega a todo. Y después está el trabajo y la gestión diaria, ¿no? Nosotros cuando recibimos a los distintos funcionarios nacionales, provinciales, locales, tenemos una agenda común, una agenda de temas que hacen a la infraestructura, que hace a la competitividad, que hace al análisis de distintas particularidades, y seguramente de acuerdo al interlocutor apalancamos los temas o reforzamos los que consideramos que están más acordes con la discusión que cada uno puede tener en el alcance de su definición. La semana pasada la tuvimos a la ministra de Producción y por supuesto que hablamos de un tema común para los tres órdenes, como es que de las tres obras grandes que tiene Rafaela, hay dos que consideramos que pueden tener un impacto mayor Hablamos, perdón, de Alicia Siciliani, la ministra de Producción de la provincia. La ministra de Producción de la provincia. Rafaela tiene tres obras importantes en ejecución en este momento: el acueducto, la autopista y la circunvalación, que merece un análisis dividido, y el gasoducto. Y nosotros, por ejemplo, en el tema de la autopista decimos que, bueno, obviamente que hay una coincidencia de todos los sectores que la obra viene muy lenta, ¿no? Que se ha demorado mucho en su ejecución, que ya a esta altura, desde el inicio, debería haber al menos algún tramo habilitado para su uso. La traza actual de la ruta está en muy malas condiciones, y cualquiera que tenga que transitar al sur, hacia Rosario, hacia Buenos Aires, sin duda que va a coincidir que es el lugar de mayor peligro, los kilómetros que van hacia Angélica, ¿no? Pero nosotros le decíamos, una autopista sin duda que determina para los usuarios y para una comunidad mayor seguridad, ¿no? Tenemos que la ciudad se reparte al este y al oeste de la traza actual de la Ruta 34, que no por nada lleva el nombre de una avenida. Pero también, al margen de la seguridad, pensamos que, como en todas partes, una circunvalación tiene que tener sus vínculos adecuados para no perder la actividad económica, vínculos seguros también, por cierto. Bueno, Rafaela tiene previsto en el proyecto su entrada a la altura viniendo desde el sur, ¿no? A la altura del Automóvil Club, la salida después del INTI, y en el medio un solo vínculo, la Ruta 70. Nos parece que los sectores productivos tienen que tener otro entramado. Hoy está en construcción, sin habilitarse, el desvío de tránsito pesado de la Ruta 70. ¿Dónde llega? A la traza actual de la Ruta 34, que va a quedar como una avenida con la autopista. Tiene que haber una vinculación. Y visitamos también, no por casualidad, una de las inversiones más importantes empresarias que ha habido en los últimos años, una industria, Termofin, que está instalada en un camino rural. Contaba un poco lo que ha significado todo eso, ¿no? Si una empresa hoy en Rafaela necesita... En el sector del PAER. Camino rural, el famoso Camino San Expedito, digamos, para no darlo con números, que no me acuerdo muy bien cuál es, si el 6 o el 8. Está bien. Pero el Camino San Expedito hoy tiene instalada una empresa que se ha instalado en un camino rural, tuvo que pedir toda una autorización para entrar por el entramado del PAER y el sector privado. Nosotros entendemos que si ese camino tendría una conexión adecuada, podría desarrollarse suelo industrial para las empresas que necesitan 5 o 6 hectáreas, ¿no? Claro. Siempre decimos que en San Francisco hace poco se anunció el proyecto de una autopartista de 500, 600 puestos de trabajo. Tienen espacio en el parque industrial. Nosotros también estamos trabajando para ampliar el PAER, pero en un entramado que a lo sumo puede implicar lotes para pequeñas empresas, ¿no? Claro. Andrés, volviendo ahora al corazón de la ciudad, y tiene que ver con el sector comercial, que son con quienes quizás tienen más contacto o más vínculo con el vecino, con el consumidor, y por ahí palpan más un poquito lo que es la microeconomía. ¿Cómo la viven ellos? ¿Cómo la vieron el año pasado y cómo la están viviendo ahora? ¿O qué comentan por lo menos o hacen llegar al centro comercial?
caída de ventas. Esto es el otro observatorio que tenemos con la UCES, costos crecientes, un comercio que tenga una actividad unipersonal o con alguna persona bajo el carácter de monotributista, inclusive tiene el impacto mayor donde las tarifas no pueden ser descargadas del punto de los aspectos impositivos del IVA. Esto también lo vimos con la ministra de Producción y bueno, al punto que ahora en unos minutos tenemos una reunión derivada de ese encuentro de la semana pasada con el secretario de Comercio en el centro comercial, tratando de ver un poco las cuestiones de agenda, ¿no? Pero se notan los espacios, los huecos, hay un trabajo permanente. ¿Se cerraron muchos comercios en los últimos meses, Andrés? ¿Tenés algún relevamiento? Nosotros lo vemos eso. Cuesta mucho constituir información, estamos trabajando, hemos pedido actualizaciones a la provincia, pero se ve realmente de que hay mayores huecos y al mismo tiempo el comercio instalado que lleva tiempo tiene siempre su planteo en la provincia de que haya reglas claras para todos. Estas cuestiones son así, ¿no? Tienen por un lado el punto que la crisis provoca actividades informales y competencia con el que está al día. Siempre trabajamos en pos del trabajo registrado, del comercio legal, aun cuando esto puede tener alguna implicancia de estar en contraposición con la crisis social, ¿no? Porque todo el mundo es lógico que va a tratar de buscar una forma de sobrevivir con alguna actividad, aunque sea informal. Pero bueno, trabajamos también sobre ese punto. Para nosotros es clave en la Argentina de que haya de alguna forma un consenso de que ese punto debería ser innegociable. Otro fenómeno que se discutió mucho el año pasado tiene que ver con los trapitos en el centro, del cual también el centro comercial ha tomado partida claramente. Llegó una reacción ahora por parte del Ejecutivo. ¿Alcanza? ¿Da respuesta completamente, parcialmente a lo que planteaba por ahí el centro comercial industrial? Es un punto. Nosotros también en esto, al igual que el tema anterior, entendemos que no es solamente una cuestión que afecta a cuestiones económicas, sin lugar a dudas que hay un tema social muy fuerte y que hace falta de especialistas, de gente que pueda resolverlo. En la primera reunión que tuve con el intendente después de asumir la presidencia, él me decía que quería ir con pasos breves en este tema y me hablaba de a lo mejor tener algunas definiciones que impliquen limitar horarios y por supuesto también el tema de prohibir que trabajen menores, ¿no? Creo que son cuestiones básicas donde todos estamos de acuerdo y bueno, por lo menos vimos a fin de año en la presentación que hizo el jefe de gabinete y Mariana Lacia un discurso que nos parecía acorde con alguna posición. Insisto, no es un tema solamente de actividad económica, de los comercios, que de por sí hay momentos que tienen dificultades, sino que entiendo que hay que contemplar también el tema social y en ese caso hace falta que el gobierno local asuma lo que tiene que asumir. ¿Cómo es la relación, cambiando un poquito de tema, con el resto de las instituciones intermedias? Llámese la sociedad rural, que también está pasando por muchísimas complicaciones en esta época del año, no solamente por lo económico y lo político, sino también por lo natural. ¿Cómo suele llevarse el centro comercial en este sentido, con algunos que hasta en cierto punto terminan compartiendo un grado de relación, lo que tiene que ver con la producción y después también con el desarrollo del producto que llega finalmente a la vivienda? Oh, muy bueno. Debe ser también, Brian, porque yo soy un gringo de campo. Mi viejo fue toda la vida, como él le gustaba decir, un campesino y yo viví, estudié y pude tener algunos pasos iniciales facilitados por el esfuerzo de él. Yo creo que por ahí en el país hay veces que hay una dicotomía falsa, ¿no? Entiendo que sin industria es imposible pensar en un proyecto de desarrollo. Nosotros hablamos mucho de ese concepto del desarrollo, no como el concepto individual de que queremos crecimiento, sino un concepto más armónico y más amplio que permita que Argentina de una vez por todas tenga una senda de crecimiento sustentable en el tiempo y no solamente empresarios, sino también de los distintos sectores sociales. Y yo pienso que el campo hace un gran aporte a la economía del país, pero sin lugar a dudas que si queremos una sociedad integrada hay que pensar también en el comercio y en la industria porque son los que pueden dar la base de la inclusión. Después, por supuesto que hace falta que
que el Estado tome una conciencia de que en esto tiene que haber grandes puntos de coincidencias, de un programa, de lograr superar algunas cuestiones estériles como las divisiones y ver si nos proyectamos de una vez por todas como país. Andrés, 2019, redondeando, un año con muchos desafíos, particularmente un año que va a estar cargado electoralmente y va a tentar esto contra la sociedad y también va a tener más que afectado las distintas instituciones, como es el caso de ustedes. ¿Cuáles son las principales precauciones o desafíos que van a tener de cara a un año así? Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos un esquema amplio donde ya han empezado las reuniones, como te decía, hoy tengo una reunión al mediodía, varias a la tarde, hemos hecho algunas reuniones en verano para fijar algunas posiciones, es un año político, tratamos de tener también alguna previsión respecto a lo que significa las cuestiones anteriores o posteriores a las PASO, sin lugar a dudas que vamos a tratar de estar en contacto con quienes quieran asumir una responsabilidad por el futuro de la ciudad, la provincia o de la nación, viendo cuáles son sus propuestas y cuáles son las específicas para el sector. Pero bueno, esto es, como decía en un principio, nosotros necesitamos como entidad sostener una agenda, sabiendo que es un año también de muchas dificultades, que los colegas están afrontando momentos de dientes apretados, de muchas dificultades, y que necesitamos estar unidos y ver de qué forma podemos colaborar. Hay veces que hay cuestiones que son muy individuales, muy personales o muy específicas destinadas a una empresa, sea de servicio, sea de comercio, sea industrial, ¿no? Es muy difícil que podamos hacer un aporte concreto cuando están esas dificultades apremiantes para un colega. Pero la de mínima es que tenemos que estar al lado y que tenemos que ver si en algo podemos ser útiles. La última, por lo heterogéneo de las instituciones que representan ustedes, elevan demanda tanto a los gobiernos del Estado local, del Estado provincial y también del Estado nacional. ¿Cómo son las relaciones con estos tres niveles del Estado? ¿Son iguales? ¿Son buenas con los tres? ¿Hay alguna rigidez con alguno? No, yo menciono siempre como que hay un Estado cercano, ¿no? Individualizo el gobierno local y la provincia con las posibilidades que nos han dado. Nosotros el año pasado fuimos recibidos en el despacho del gobernador, él vino a presentar el plan industrial de la ciudad, con el intendente y con su equipo hay vínculo permanente. Cuesta un poquito más con el Estado Nacional por una cuestión lógica, aunque tratamos por todos los medios de tener un acercamiento, que vengan, que presenten las cosas. Tratamos de que las relaciones sean lo más cordiales posible, pero también de decir lo que corresponde, ¿no es cierto? Esto es también uno de los conceptos que decíamos antes, Brian. Nuestra entidad tiene su estatuto, la cuestión específica de que somos apartidarios, de que tenemos que interactuar y articular con los tres niveles del Estado, y después, por supuesto, que nuestra entidad está conformada por mujeres y hombres que tienen sus ideas particulares, pero lo que tenemos que buscar es que podamos trabajar los aspectos de los intereses de Rafael y la región de la manera más armónica posible. Agrego la última, prometo que es la última. Cuando mencionabas recién el plan que presentaba justamente el gobernador, me lleva también a recordar el anuncio que hizo respecto a un plan de seguridad integral, o por lo menos en lo que tiene que ver con prevenir futuros incendios, como ha sucedido ya en el último tiempo en varias empresas del parque industrial. ¿Cómo ves eso? ¿Se va a concretar en el corto o mediano plazo? ¿Cuáles son los tiempos que se han establecido? ¿Alcanza? ¿Es satisfactorio? ¿Cuánto falta? Porque bueno, muchos empresarios del sector miran preocupados, incluso también gente de aquellos barrios, decir, bueno, acá estamos un poco desprotegidos o alejados de los principales centros que pueden darnos atención primaria en ese sentido. Dos o tres aspectos. Las reuniones que te decía que teníamos hoy, sí. una a la tarde es entre la gente de comisión directiva del parque industrial, que tiene el terreno disponible para esto, y del Bayer, porque va a estar ahí un poco en el vértice. Te preguntamos después, entonces. Todo esto es un trabajo, porque digamos el parque industrial, para recibir los fondos, ha tenido que hacer una serie de formalidades, actas firmadas por todos, pasar por escribanía, y me decía el presidente Ricardo Escalengue que bueno, que ya está todo presentado. Y bueno, va a estar él, va a estar Diego Turco, va a haber otros miembros seguramente de la gremial empresaria,
tratando de ver el proyecto y también de articular para que una vez que esté la construcción, una vez que esté el aporte, que se haga la construcción, los bomberos que estén, no solamente para el área industrial, sino para todo ese sector de la ciudad, ¿no? Pero bueno, es como le dijimos al gobernador, ¿no? Esto, Brian, si uno repasa a veces documentos o pedidos que hemos hecho en instancias anteriores, un destacamento de bomberos para la zona industrial debe tener no menos de 10 años. El primero que lo recuerda es Fito Herman, ¿no? Un amigo, sí, claro, que es el que padeció, y cuando se anunció esto no dejaba de decir, bueno, un poco con ironía, un poco con dolor, por lo menos sirvió de algo el incendio, claro, que tenía. Para que la gente sepa, es el dueño de Sueño Dorado, la colchonería que sufrió hace muy poco el incendio. Andrés Ferrero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.